Muy buenos días y bienvenidos sean todos. Iniciamos nuestra clase de historia. El tema del día de hoy es la población, que es la migración de Asia hacia América. Vamos a ver un poco más en nuestro libro. Bien, en nuestro libro de historia, en la página 20, vamos a comenzar a trabajar. En la página 18 y 19, bueno, es temas para comprender el periodo. Esto no lo vamos a saltar, ya que pues es trabajo en parte que ya hemos realizado. Entonces nos vamos ahorita a lo que es nuestra página número 20 en el poblamiento migrantes de Asia a América, ¿ok? Ahorita lo que voy a hacer es hacer la lectura de todo el texto para pues empezar a comprender un poco lo que nos dice el libro. En este punto te pido que tú también estés haciendo la lectura junto conmigo, ¿verdad? Con tu libro. Muy bien. Dice, hace miles de años, la Tierra experimentó una serie de cambios climáticos conocidos como glaciaciones. Durante estas temperaturas descendieron tanto que se produjo un enfriamiento del planeta y, como resultado, aumentó las partes de tierra que estaban cubiertas de hielo. Las glaciaciones provocaron cambios en las plantas y los animales, en el nivel del agua de los mares y, después luego, en la vida humana. Durante el último periodo de glaciaciones, el nivel del mar bajó a tal punto que las áreas de tierra del estrecho de Bering, que ahora están sumergidas en el mar, quedaron en la superficie. Con ello se formó un puente, el cual permitió que grupos de seres humanos y animales cruzaran de Asia a América. Se cree que los primeros pobladores de América cruzaron el estrecho de Bering siguiendo animales para cazarlos. Al trasladarse del actual territorio de Siberia, en Rusia, hacia Alaska, en Estados Unidos, el ambiente era muy frío, pero conforme avanzaron rumbo al sur del continente, la temperatura era más cálida. Además, la flora y la fauna eran distintas y más abundantes. Pasaron miles de años para que el continente americano se poblara completamente. Una de las razones fue que los grupos humanos eran nómadas. Al llegar a una zona con abundantes recursos naturales, la, habi- la habitaban hasta que estos se agotaban y entonces partían a otro sitio en busca de nuevos recursos. Bien, en esta parte, pues bueno, nos dice lo que ya habíamos platicado anteriormente, que pues se cree que el continente americano fue poblado por gente de Asia, que en la glaciación, que es cuando se congeló, ¿verdad? Gran parte de, de- del agua, haciendo como un tipo puente, ajá, conectando lo que era el continente asiático, ajá, bueno, hacia el continente americano. Entonces, al momento de que hicieron ese puente de hielo, se cree que las personas de Asia empezaron pues, a venir al continente americano, pero sin darse cuenta que estaban saliendo de su continente, ya que pues estaba un puente que se había creado por esa glaciación. Entonces, se cree que ellos, como eran nómadas, pues empezaron a cazar sus presas, pero las presas iban eh, pues moviéndose hacia ese puente que los llevaba hacia el continente americano, y fue así como llegaron al continente americano siguiendo sus presas. Eso es lo que se cree, ¿verdad? Que cuando llegaron también al continente americano vieron que había diferente vegetación y que el clima era muy diferente al asiático. Entonces, eso es lo que se cree. Que, bueno, que se trasladaron de Siberia, que es en el actual Rusia, hacia Alaska, que es bueno, en la parte norte de lo que es Estados Unidos. Y pues bueno, que estos grupos entonces humanos que pues eran nómadas, pues
empezaron a moverse, ¿verdad? Hacia el continente americano. Y pues eran nómadas porque pues cuando esos grupos llegaban a cierto lugar, pues era porque encontraban comida, pero una vez que se acababan esos recursos, esa comida, pues volvían a moverse a otro lugar donde había comida. Por eso eran nómadas, ¿ok? Nos vamos a la página siguiente, página 21, y podemos observar aquí una imagen de la pues cacería del mamut realizada por grupos nómadas. Estos grupos, como les decía, se movían a donde había comida, ¿ok? Donde había comida, si no había comida, pues se movían. Entonces, siempre andaban tras los animales cazando, incluso, para conseguir su comida. Entonces, esa fue una de las em, ideas que se dice que fue como se empezó a habitar el continente americano, porque los nómadas de Asia se estaban trasladando cazando sus presas, ¿verdad? Entonces aquí nos dice, o nos viene una imagen también. Durante la glaciación, la temperatura de la Tierra descendió tanto que la gran parte de ella se cubrió de hielo. Fíjense, gran parte de la Tierra, pues como sabemos, la Tierra en su mayoría es agua. Entonces en la glaciación, pues como todo, ¿verdad? Cuando se empieza a hacer frío, el agua se empieza a congelar. Entonces eso fue lo que pasó. La glaciación hizo que el agua se congelara y empezó a subir y pues aquí, por ejemplo, como se ve en esta imagen, a aparecer, ajá, en las orillas de las playas de los diferentes continentes, pues era hielo, ¿verdad? Entonces fue parte de la glaciación que ocurrió y así era como más o menos se veía. Entonces en la imagen pues siguiente pues nos muestra lo que viene siendo la casa las personas, ¿verdad? Que eran nómadas y que estaban ellos cazando. Es una imagen de cómo se vería, ¿verdad? Ese grupo de gente anteriormente cazando. Ahora un dato interesante. Nos dice, para medir el tiempo es posible utilizar medidas como año, que pues ya sabemos que son 365 días, lustro de 5 años, décadas de 10 años y siglo de 100 años y milenio de 1000 años. Estas son pues las medidas para el tiempo, ¿verdad? Este dato interesante te voy a pues ahora sí que pedir que me lo pases a la libreta, ajá, porque esta parte de la información pues puede venir en nuestro examen. Entonces si es dato, aparte de que es un dato interesante, pues realmente lo ponen así porque es un dato que es importante, ¿ok? Entonces si lo pasamos a la libreta, vamos a seguirle dando lectura. Dice, los antiguos romanos desarrollaron un sistema de numeración en el que se usaban distintas letras y pues viene parte de la numeración romana. No sé si ustedes ya lo han visto en años pasados, pero se supone que se ve pues a temprana edad, creo que desde tercero se empieza a ver. Entonces, de todos modos, más adelante vamos a tener práctica de lo que es pues la numeración romana. Y aquí viene uno de los ejemplos, pues era con letras, la letra pues L era la letra I era el número 1, la letra V el número 5, la letra X el número 10, la letra L el número 50, la letra C el 100, la letra D 500 y la M 1000. Muy bien, entonces estas eran ellos los romanos, en lugar de utilizar pues los números como los conocemos hoy en día, ellos utilizaban lo que eran letras. Entonces, bueno, seguimos leyendo. Dice, para designar los siglos y milenios es común que los historiadores utilicen los números romanos. Cuando nosotros vemos a veces en algunos textos, vemos por ejemplo que dice siglo XXI y el número 21 viene con número romano, que son 2X y una letra I, como la que viene aquí, siglo XXI. Entonces, por ejemplo, así en diferentes partes, pues podemos encontrar en diferentes textos donde muestran lo que es el número o en este caso, pues los siglos, ¿verdad? O milenios con números romanos. Ahora la siguiente.
¿Has notado que después de las fechas históricas aparece la abreviatura AC y DC? Ok, AC significa antes de Cristo y DC significa después de Cristo. Si te das cuenta, incluso el AC es en mayúscula. ¿Por qué? Porque es un nombre. Cristo es un nombre. Entonces, eh, como todo nombre, la inicial debe de ser siempre en mayúscula. Entonces, Cristo, en este caso, debe de ir con mayúscula la primera letra porque es un nombre. Y se utiliza así, antes de Cristo, después de Cristo, utilizando siempre la C en mayúscula, porque recuerda que es Cristo, es un nombre y es la primera letra en mayúsculas. Y aquí nos dice, significa antes de Cristo y después de Cristo. La usamos porque nuestro calendario toma como referencia el nacimiento de Cristo para ubicar las fechas. Esto es por lo que lo utilizamos entonces. Nuestro calendario pues nos viene desde el nacimiento de Cristo, ¿verdad? Y ahí es como utilizamos las fechas, desde el nacimiento de Cristo. Y luego ya, por ejemplo, 100 años anteriores del nacimiento de Cristo forman el siglo, es que no alcanzo a ver, el siglo IA antes de Cristo. Así que los 200 anteriores hacen el siglo o el primer siglo, ¿verdad? Es el primer siglo con número romano, por así decirlo. Primer siglo antes de Cristo. Así que los 200 años anteriores hacen el siglo II antes de Cristo y así sucesivamente hacia atrás. Fíjate, entonces aquí, pues sí, empezamos a colocar parte de la numeración romana con la letra I, utilizándolo para el 1 y para el 2, ¿verdad? Y así posteriormente hacia atrás. Y luego dice, de tal forma, el primer siglo de nuestro calendario corresponde a los años que están entre el 1 y el 100, siglo primero después de Cristo. Los años que van del 101 al 200 son el siglo II después de Cristo. Los años del 2001 al 300 componen el siglo III después de Cristo y así sucesivamente hacia adelante. Bien, esto como te dije, pues es parte importante de nuestra información. Y pues bueno, eso es lo que vamos a realizar en esta página. Muy bien, entonces para esta lección pues tenemos poco trabajo, lo que viene siendo el transcribir ese dato interesante que viene a nuestra página que ya mencioné en nuestro libro. Y pues bueno, la evidencia me la vas a enviar vía WhatsApp y pues sería todo. Si tienes alguna duda no olvides en comentar en el video o hacérmelo llegar vía WhatsApp. Nos vemos en el próximo video.